Nos queda una última conferencia. Es la conferencia de David Gómez Plaza. Se titula su conferencia Exprimiendo el Sol, nuevas estrategias para la energía solar del futuro. Buenas tardes, casi noches ya. Lo primero, al igual que mis compañeros, agradecer a Ramón, a Concha y a Cajastur darme la oportunidad de exponer este trabajo. Y bueno, pues cambiamos completamente de tema, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora es de energía. Hemos estado hablando de materiales, de bio, ahora vamos a hablar de energía. Posiblemente los dos grandes campos de aplicación de los materiales, lo que siempre se dice del siglo XXI es lo bio y la energía. Lo bio está claro, ya se ha comentado aquí. El tema de la energía, pues evidentemente por dos razones fundamentales. Una es el calentamiento global y otra también a corto plazo, que es la escasez de petróleo. Cada vez el petróleo es más caro. El coche eléctrico ya lo tenemos aquí. El petróleo cada vez hay que ir a buscarlo a sitios más lejos, ¿no? Y cada vez se hace más patente la necesidad de energías limpias y de energías renovables. La necesidad de energías limpias, bueno, pues es una cosa que lo estamos viendo todos los días, ¿no? A nivel europeo hay una directiva europea del año pasado que, bueno, pues propone lo que llaman el 2020-30-30, que es para el año 2020 que el 20% de las energías que hay en el mundo sean energías limpias o renovables, y para el año 2030 el 30%, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, pues un poco lo mismo. Pongo ahí una frase aproximadamente de hace un año de Barack Obama que, bueno, pues lo que dice es lo que comentábamos antes, ¿no? Que el petróleo se acabó, ¿no? O que se está acabando, necesitamos energías limpias, y no solo que necesitamos energías limpias, sino que el país que controle las energías renovables, y aunque en general siempre se habla de energía limpia, prácticamente es traducible por renovables, será el país que controle la economía del siglo XXI, ¿no? Ahí pongo un poco lo que es el esquema hasta a día de hoy. Estos son datos de julio del 2009 del NREL, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, y vemos un poco cómo estamos ahora. De ese 2020-30-30 que hablábamos, bueno, pues siempre dentro de las energías renovables, bueno, pues hay una energía renovable que la tenemos y que la estamos consumiendo continuamente, que es la hidroeléctrica, ¿no? Normalmente cuando hablamos de energía hidroeléctrica es una energía renovable, pero muchas veces se saca. Si consideramos la energía hidroeléctrica, podríamos decir que aproximadamente ahora estamos al 25%, pero normalmente esa energía, como decía, se excluye, y actualmente pues estamos en torno a un 5% de energías que, bueno, pues se distribuyen de esa manera. La parte naranja de arriba y un poco de amarillo que no se ve es fotovoltaica. En este informe se separa la fotovoltaica convencional de lo que se llama fotovoltaica de concentración, básicamente es lo mismo. Geotérmica, y fundamentalmente en energías renovables lo que tenemos es energía eólica y biomasa, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar de esta parte de arriba. Y bueno, pues mi charla la he centrado en la energía solar, sobre todo, bueno, pues por la potencialidad que tiene, ¿no? Nosotros tenemos ahí arriba un reactor de fusión, un reactor que nos está dando del orden de 10.000 teravatios de potencia, cuando las necesidades anuales del mundo son 5 teravatios. Esto quiere decir que si nosotros cubriésemos con las placas fotovoltaicas, ya solo que tenemos a día de hoy, el 0,02% de la superficie terrestre de placas fotovoltaicas, tendríamos energía para toda la vida, ¿no? El gran problema de eso, como voy a comentar, es que las placas fotovoltaicas son muy caras. A día de hoy no traen cuenta. Y luego, bueno, pues cubrir una superficie como el 0,02% de la Tierra es una superficie muy grande. Hay gente que dice que, bueno, que es muy grande, pero eso ya lo hemos hecho recientemente. Prácticamente el 0,02% de la superficie de la Tierra es lo que tenemos cubiertos por carreteras, que lo hemos hecho en los últimos 100, 150 años, ¿no? Entonces, bueno, por hacerse se puede hacer. Entonces, primero voy a hablar de lo que es la energía solar del presente. Y bueno, por energía solar podemos distinguir 3 tipos de energía, ¿no? Tenemos la energía térmica. La energía térmica es lo que se instala ahora mismo por normativa en todas las casas. Simplemente es un material que absorbe calor,
tenemos un flujo de agua por debajo, la placa se calienta, nos calienta el agua, ese agua va a la caldera y como ese agua lo tenemos caliente, pues tenemos que tirar menos de la caldera del gas y ahorremos energía. Pero simplemente, en este caso, lo utilizamos como fuente de calor. Y luego tenemos otras dos energías en las que las utilizamos para generar electricidad. Una es la energía termosolar. Nosotros utilizamos también el sol como fuente de calor, pero en vez de utilizarlo tal cual, lo que hacemos es mover un fluido y, como consecuencia del movimiento de fluido, mover una turbina que nos genere electricidad. De esto hay muchos tipos. La más conocida es lo que son los cilindros parabólicos, en el que el fluido pasa por el eje de la parábola. Aquí pongo un caso que es un poco más espectacular, que es la plataforma solar de Almería. Todo esto son espejos que apuntan al centro de esto, se llama un heliostato. Aquí en el centro se consiguen temperaturas de más de 1000 grados y nuevamente generamos el flujo de un líquido y generamos electricidad. Y la otra gran energía de la que más voy a hablar es la energía fotovoltaica, que bueno, ahora me detendré un poco más. Lo que es importante es que estas dos energías son generación de electricidad y que a día de hoy esa electricidad que nosotros generamos aquí se consume directamente en la red. Nosotros, cuando tenemos una instalación fotovoltaica, hay una normativa que lo que nos impide es que, salvo caso de sistemas de cierta potencia aislados, una cabaña en el monte, nosotros tenemos una huerta solar y la ley lo que nos obliga es a que eso lo tenemos que vender. Nosotros lo vendemos a un precio más caro que lo que vale el kilovatio hora y de ahí sacamos un beneficio. Esto es una manera de consumo de electricidad, pero la otra gran tendencia y por donde van las cosas en el siglo XXI es más al almacenamiento que al consumo. Nos podemos imaginar que toda esta fotovoltaica que estamos consumiendo podríamos almacenarla en forma, el vector de energía típico que se habla del futuro es el hidrógeno. Podríamos ir generando hidrógeno y luego, a partir de coches equipados con celdas de combustible o en casas o en cualquier sitio, poder consumir esa electricidad cuando queramos. Centrándonos ya dentro de todo esto, lo que es la fotovoltaica, bueno, simplemente dar una pincelada así muy pequeña de lo que es un material fotovoltaico, pues para que todo el mundo lo recuerde. Simplemente, bueno, pues decir, empezando ya desde el principio de todo, aquello que aprendíamos en el colegio, bueno, pues que los átomos tienen unos electrones y que están en unas órbitas, el 1s2, 2s2 y todo aquello. Y básicamente cualquier sólido, en vez de tener unos niveles atómicos, lo que tiene es una estructura de bandas. Una estructura de bandas en la que podemos decir que prácticamente los electrones son de dos tipos. O son electrones que están pegados al núcleo y no hay quien los mueva, o podemos tener electrones que están bailando por ahí, que están lo que se llaman electrones libres. En general, los materiales, teniendo en cuenta esto, podemos distinguirlos en materiales aislantes, materiales conductores, y hay un tipo de materiales en los que estos electrones que están aquí están ligados, pero están muy poco ligados, ¿no? Están muy cerca del núcleo, pero con una pequeña excitación de fuera podemos hacer que se empiecen a mover. Y eso es lo que llamamos un material semiconductor. Un material fotovoltaico básicamente es un tipo de materiales semiconductor, y cuando incide luz, incide un fotón, ¿no?, que es una partícula de luz, podemos hacer que estos electrones morados que están aquí pasen a ser de los rojos. Eso, bueno, se explica aquí, lo voy a pasar deprisa porque, bueno, no lo he podido... aquí. Simplemente, bueno, lo que se cuenta aquí es eso, ¿no? Es un poco lo que acabo de decir. Esto es cómo funciona. Este es el funcionamiento de una célula convencional, pero va a ser aplicable a todo lo que voy a contar después. En este caso el material es una célula de silicio, las que estamos acostumbrados a ver, y cuando llega en esa estructura de silicio hacemos que haya un polo positivo, un polo negativo. Cuando llega un fotón, hace que un electrón de esos que estaban ahí junto al núcleo salte. Como hay un campo eléctrico, podemos hacer que haya un flujo y entonces, bueno, pues conseguimos electricidad, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Entonces, bueno, voy a hablar muy de pasada de lo que es lo que se llama la primera generación, simplemente para motivar
los problemas que tiene el silicio como material fotovoltaico, ¿no? Entonces, la mayoría de las células fotovoltaicas que vemos por ahí tienen esta pinta, ¿no? Entonces, bueno, estos son células que son, sin más, obleas de silicio. El silicio es un material que es muy abundante, está por todos los sitios, es uno de los materiales más abundantes de la Tierra. Entonces, bueno, pues lo que podemos hacer es, a partir de silicio, hacer un monocristal de silicio, lo cortamos y tenemos una oblea de silicio monocristalina. Cuando hacemos eso, a partir de este material se puede fabricar una célula, simplemente creando unos polos positivo y negativo, lo que los físicos llamamos una unión PN. Se pueden colocar una malla de metalización y ahí podemos recoger los electrones. Esos módulos, estas celdas que vemos aquí, estos se llaman celdas, no es más que una oblea de estas, simplemente para ahorrar espacio se le cortan los bordes, creamos lo que se llama un módulo y con muchos módulos hacemos un panel. Este es un panel fotovoltaico que está en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, y ya veis, está formado pues, por 3 y 2, 5, por 24 módulos. Esto funciona muy bien, tiene muy buenos rendimientos, pero vamos a ver los problemas para hacer toda esta cadena, ¿no? En primer lugar, el silicio que tenemos que utilizar no nos vale cualquier silicio. Tenemos que llegar a purificaciones muy altas de silicio, lo cual tiene un coste muy alto. Posteriormente, cuando hablamos de que generamos las obleas, estas obleas se obtienen a partir de cortar el material esto con una sierra de hilo, con lo cual estamos perdiendo aproximadamente la mitad del material que teníamos. Estos procesos son muy largos y muy costosos y luego todo esto hay que montarlo. Montar esto no es una cosa sencilla y normalmente, aparte del montaje, de tener una estructura tan grande, estas estructuras tienen que seguir al sol. Con lo cual, en el caso más sencillo, que es que no es, en el caso de fotovoltaica de concentración es todavía más complicado, pues hay que tener unos motores, hay que introducir un algoritmo astronómico para saber en todo momento dónde está el sol y el panel va girando buscando el sol, ¿no? Esto hace que aproximadamente a nivel de fabricación, cuando nosotros fabricamos 1 vatio de potencia, cada panel de estos suele tener 100 vatios aproximadamente, el precio de fabricación estamos hablando de entre 1,5 y 2 euros. Eso a nivel de coste de la energía es altísimo. Normalmente, para que esto sea rentable, para que un sistema de esto sea rentable, y esto funciona porque normalmente los gobiernos, pues teniendo en cuenta que es una energía limpia, incentivan eso y, como decía antes, lo que tú produces te lo pagan más caro que lo que cuesta realmente el kilovatio hora, con lo cual, al cabo del tiempo, amortizas el panel, ¿no? Entonces, la situación ideal es el día que nosotros consiguiésemos fabricar un dispositivo fotovoltaico en el que, independientemente de ayudas y financiación, consiguiésemos producir electricidad sin estos costes. Eso es lo que se llama la paridad con la red y, para que os hagáis una idea, pues estamos hablando actualmente entre 0,5 y 0,6 euros por vatio. Teniendo en cuenta esos problemas, esos problemas vienen de muchos sitios, de muchas partes, ¿no? Como decía, de los procesos de fabricación. Y luego otro de los grandes problemas es la naturaleza del silicio en sí. El silicio es un semiconductor, tiene una energía de gap. Esto tiene que ver más o menos con la parte del espectro del Sol que absorbe, que está cercano al infrarrojo, de 1,1 electronvoltios. Y la mayoría de la radiación que a nosotros nos llega no nos llega en el infrarrojo, sino que nos llega en el visible. El espectro solar, luego lo pondré, tiene un aspecto que la máxima longitud de onda, la longitud de onda que más nos llega del Sol es en torno al color amarillo, 500, 600 nanómetros. Y entonces, pues si este silicio lo modificamos y lo hacemos amorfo, en vez de tener una red cristalina, lo hacemos amorfo. Básicamente lo que se hace es introducir hidrógeno dentro y distorsionar la red. Conseguimos energías de gap de en torno a 1,8 electronvoltios, que es mucho mejor, ¿no? Entonces, conseguir esto significa que en vez de estar hablando de obleas como hablábamos antes, que pueden tener 100, 200 micras, estamos hablando de espesores de capa en torno a 200, 100, 200 nanómetros para conseguir lo mismo. Conseguir eso, conseguir
absorciones de la luz solar en 200 nanómetros, nos cambia completamente la tecnología. Entonces, la tecnología que podemos utilizar en vez de trabajar directamente sobre el silicio es las tecnologías de deposición de capas nanométricas. Las tecnologías de deposición de capas se vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo. El silicio amorfo prácticamente para estas aplicaciones se descubrió en torno a los años 80 y en torno al año 95-96 apareció el primer módulo comercial. Todas estas tecnologías, como decía, son tecnologías que se conocían muchísimo ya de los años 60 del boom de la microelectrónica, básicamente es lo mismo, y lo que conseguimos con ellas es meter un vidrio por un lado de un equipamiento, generalmente de posición química en fase vapor asistida por plasma, un proceso de plasma. El gran avance de esta tecnología es que metemos el vidrio por un lado y nos sale por otro recubierto en una atmósfera de silano. En vez de utilizar el silicio que decíamos antes, que es un material muy difícil de purificar, con todos los problemas que tenía, nosotros ahora podemos meter aquí dentro un plasma de un gas que es muy barato, que es el silano, SiH4. Generamos el plasma, condensa sobre la superficie del vidrio y obtenemos el panel solar. Aquí pongo un panel de una empresa que está en Galicia. En España hay tres fabricantes de paneles de capa fina. Esto es T-Solar. Están en Galicia, en Orense, y fabrican los paneles más grandes del mundo. Una cosa que no he dicho, claro, aquí, escalando la maquinaria, podemos conseguir paneles como estos de aquí. Este panel tiene casi 6 metros cuadrados, ¿no? Aparte de esa tecnología de segunda generación, que era lo que llamaba el silicio amorfo se puede, jugando con lo que decía antes de las energías de gap, hacer muchas capas para absorber la luz de diferentes longitudes de onda. Bueno, pues básicamente a día de hoy existen 3 tecnologías dentro de esto que es la segunda generación que compiten pues cada una con sus pros y sus contras. Actualmente en el mundo hay 150 empresas fabricantes de células de capa fina, 117 siguen utilizando el silicio. Utilizan el silicio porque es lo que se conoce muy bien, es una tecnología muy estable, los materiales de los que se parte son muy baratos, pero existen nuevas tecnologías basadas en lo mismo, ¿no? En depositar una capa fina que absorbe mucho. En este caso son compuestos calcopiríticos, es cobre, indio, galio y selenio, y esto forma un material que es semiconductor, es fotovoltaico y absorbe muchísimo en el espectro solar. Y luego hay otra tecnología que es el teluro de cadmio, sin más. Eso por saberlo. Esto lo voy a pasar. Cuando hablábamos de costes, aquí simplemente quedarnos con el número, que ya estamos hablando de que estamos a día de hoy. Las predicciones estas yo nunca les hago mucho caso, ¿no? Sobre todo hablando de fotovoltaica y lo rápido que van las cosas, pero sí ya estamos por debajo del euro por vatio, ¿no? Comparándolo con el silicio cristalino, el gran problema que tienen las células de capa fina tienen muchas ventajas, como acabo de comentar, sobre todo el precio. Tienen otra gran ventaja y es que cuando se calientan prácticamente no baja la eficiencia, y cuando tenemos un día nublado producen mucho más que el silicio cristalino. Generalmente los sistemas de seguimiento del sol no tienen que ser, no se utilizan prácticamente por ejemplo, donde nos encontramos, con orientarlas al sur es suficiente, pero el gran problema que tienen es la eficiencia. Cuando aquí estamos hablando de entre 10 y un 15% como mucho, aquí estamos hablando de un 20%, ¿no? Estos son un poco los números. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Y aquí, bueno, pues he puesto este dato para hablar que hay otra fotovoltaica, ¿no? Yo estoy hablando de fotovoltaica a nivel de generación de electricidad del día a día, pero la fotovoltaica, por así decirlo, ha tenido 3 etapas. Una etapa fueron los años 50 con la exploración espacial, en la que se hacían células basadas en semiconductores muy caros, arsenuros de galio con indio, y que actualmente tienen eficiencias del 40%. Esto sí que, si ponemos el coste en euros por vatio, estamos en cosas salvajes, ¿no? Y esto normalmente solo se utiliza en los casos en los que el dinero no importa, que es cuando mandamos un satélite al espacio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nos da igual que sea muy barato o muy caro, lo que queremos es que sea muy eficiente y que tenga mucha fiabilidad, ¿no? Cuando hablamos de las tecnologías comerciales, por así decirlo, pues ya veis, el silicio estamos en torno al 20%,
Cuando hablamos de capa fina estamos en torno al 10%. Las células son las que más eficiencia tienen muy bajo coste. Hay gente que dice que dentro de la capa fina son las células del futuro, pero tienen un gran problema, que es el indio. Están fabricadas con indio y el indio es un material muy poco abundante en la Tierra. Entonces, los que fabrican CIGS dicen que el indio es muy poco abundante porque nunca ha interesado extraerlo. Los que están en contra dicen que el día que, con la poca abundancia que hay, si estas células triunfasen, por así decirlo, el precio del indio subiría, el precio subiría y entonces ya no serían rentables, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada uno cuenta, dependiendo de lo que hace, bueno, pues cuenta las cosas como le van. Aquí he puesto, bueno, varias predicciones de lo que va a ser el futuro, ¿no? Entonces ya entramos en la tercera generación. Como decía antes, hacer predicciones de todo esto es muy complicado, y de hecho, bueno, las tres que pongo aquí se parecen, pero no son exactamente iguales. Podemos ver un poco lo que son las tecnologías. La tecnología aquí pone polisilicio, es el silicio. Estos son datos de los fabricantes europeos de fotovoltaica. Prácticamente en el año 2000 todo era silicio. Actualmente el 80% es silicio, el 20% es capa fina. Es muy difícil ver, pues, por ejemplo, cuando vamos de aquí hacia el sur, hacia Madrid o hacia Andalucía, prácticamente todo lo que vemos siguen siendo células de silicio. Pero aquí ya empiezan a haber células de lo que vamos a hablar ahora, que son nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con nuevos materiales. Se prevé que en el año 2020 todo esto haya llegado a ser comercial y para el 2030 prácticamente que convivan las tres, ¿no? Ya digo que, bueno, pues predicciones hacia el año 2030 es muy complicado. Lo que sí podemos decir es que a día de hoy, es lo que voy a contar ahora, todo lo que llamamos nuevas tecnologías o fotovoltaica basada en la nanotecnología está en una situación parecida a como estaba la capa fina en los años 80. Entonces, los estudios de mercado dicen que todo eso llegará al consumidor, todo lo que son las células que voy a hablar, orgánicas, de colorante, basadas en nanotubos, todo eso llegará, pues, a hacer un poco la extrapolación de lo que ha pasado, pues eso, dentro de 15, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar ya de lo que es la energía solar del futuro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que son células poliméricas, basadas en células de colorante, células fabricadas a partir de vegetales. Aquí sí que hay biomimética nuevamente, concentradores luminiscentes, pinturas fotovoltaicas, todo lo que se está moviendo en el Silicon Valley, ¿no? Ahora hablaremos un poco, y en particular del caso Nanosolar, que es una empresa que seguramente muchos hayáis oído hablar de ella, ¿no? Por la repercusión que tuvo, bueno, nanohilos, nanopartículas, elementos holográficos, y todo esto que voy a hablar aquí, ya lo vais a ver, es todo cosas muy nuevas. He intentado que todo lo que hable aquí esté publicado o difundido del 2007 para acá, ¿no? Entonces, veréis que hay auténticamente una revolución. Igual los casos más antiguos, hablando ya como antiguo, de comienzos del año 2000, sean las células orgánicas y las células de Gratschel, pero todo lo demás son cosas como digo, del 2007 para acá. Estas son las células, lo que se llaman células orgánicas. Estas células las descubrió o las fabricó por primera vez Allen Heger, que fue premio Nobel de Química en el año 2000 por otras cosas, pero bueno, relacionadas sobre todo con polímeros semiconductores, y a partir de polímeros semiconductores se fabricaron, bueno, pues con el dopaje de polímeros. Hacer os podéis imaginar que hacer un polímero semiconductor es complicadísimo, ¿no? Hacer un polímero conductor en principio es mucho más sencillo, pero también tiene su dificultad. Pero hacer que un polímero, mediante dopaje, implantación, conduzca cuando nosotros queremos, es complicadísimo, y sobre todo cuando queremos sintonizar la longitud de onda, la queremos que absorba, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchísima química, muchísima física detrás. Pero lo que es importante es que, bueno, pues en el año las células fotovoltaicas orgánicas, aunque vienen ya de en torno al año 2000, 2001, los grandes avances se hicieron en el 2007 y actualmente se comercializan
a nivel un poco de lo que vemos muchas veces, cargadores de móvil, carteras, prendas que tienen una parte fotovoltaica para que tú puedas llevar el móvil, pero no más de ahí. Las otras grandes dentro de esta tercera generación, como decía, las más conocidas son lo que son las células de colorante, las células orgánicas y las células de colorante. Y las células de colorante también vienen en torno al año 2004-2005. Se crearon por este señor, Gretschel. De hecho, muchas veces se puede ver en la literatura que se habla de células de Gretschel directamente, ¿no? En la Escuela Politécnica de Lausanne. Y en lo que se basan es en la unión a nivel nano del dióxido de titanio, que es un material muy barato. En todo esto que estamos hablando, lo que se busca sobre todo es precio, por lo que decía antes, ¿no? Entonces, el óxido de titanio es un material baratísimo. Prácticamente todo lo que vemos por ahí, o muchísimas de las cosas que vemos por ahí que son blancas, están hechas con óxido de titanio. Un ejemplo típico, y bueno, pues aquí pongo un titular un poco sensacionalista, es la pasta de dientes. La pasta de dientes es en un porcentaje altísimo óxido de titanio, y cuando tenemos ese óxido de titanio nanoestructurado en forma de nanopartículas o de nanotubos, tenemos muchísima superficie específica y podemos hacer esto que vais a ver aquí. Bueno, esto se ha quedado. Bueno, como suele pasar en estas... Ahora parece que va, sí. Básicamente una célula de colorante, una célula de Gretschel, en lo que se basa es en un electrolito con un óxido de titanio que está teñido por una molécula. El óxido de titanio absorbe la luz y el tinte genera un electrón, ¿no? Entonces, a través de ese electrolito hay un paso de corriente, aquí lo vamos a ver, el óxido de titanio y el electrolito ahí en medio, ¿no? Y luego lo que tenemos son dos electrodos. Generalmente son óxidos conductores transparentes para que pueda pasar la luz por ellos, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí, vemos otra vez esa lluvia de fotones que veíamos antes. Aquí tenemos las moléculas de óxido de titanio y aquí tenemos el colorante. Entonces, la excitación del colorante a través del óxido de titanio genera un flujo de electrones y una vez que el electrón pasa, a través de un proceso electroquímico, se regenera en el electrolito, se restablece el equilibrio, ¿no? No vamos a seguir, pero bueno, eso es un poco el ciclo. Ahí estamos hablando, bueno, pues de eficiencias, igual en las células orgánicas que en las células de colorante, estamos hablando de eficiencias en torno al 4 al 5%. Las células orgánicas, el último récord, porque esto va un poco por récords con todas las tecnologías, ver a dónde llegan los diferentes laboratorios, estaba en el 7%. Lo que pasa que, bueno, siempre que estamos hablando de eso, normalmente los récords se dan en tamaños de 1 centímetro cuadrado. Luego hay que ver cómo eso se puede llevar a tamaños de metros cuadrados, ¿no? Y ese es el gran problema para todas estas tecnologías. En particular, las células de Gretschel, el electrolito que está ahí dentro generalmente es líquido y eso lleva un problema, son electrolitos que son muy contaminantes. Entonces, bueno, pues estamos en lo que es el ciclo de vida de la célula y ver lo que podemos hacer con ello, ¿no? Este es otro ejemplo, también del año 2007, está hecho en el MIT. Y bueno, pues hubo gente que lo que pensó es decir, bueno, pues ¿para qué vamos a inventar lo que ya está inventado, no? Esto sí que es biomimética. Dijeron, bueno, pues un poco las plantas lo que hacen es, una planta no es más que una célula solar en cierta manera, ¿no? Y a través de un trabajo entre el grupo de Marbaldo y unos biólogos estudiaron los diferentes tipos de plantas y bueno, pues es bien conocido que la espinaca es una de las plantas más eficientes. Si las plantas las catalogásemos como células solares, ¿no? La espinaca sería la planta más eficiente de todas, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen la broma con que, bueno, pues que Popeye tenía razón, ¿no? Y lo que hicieron fueron células basadas en
en disoluciones con espinacas. Entonces, bueno, pues es una cosa un poco anecdótica, pero hay toda una línea de trabajo en estas cosas. Luego hablaré un poco de lo que es la fotosíntesis artificial, que es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y luego, hablando ya del MIT, me gustaría hablar también, bueno, pues de Marc Baldo, como fue una de las personas que trabajó en el desarrollo de las células esas de espinacas que hemos llamado, pero aparte, bueno, pues uno de los grandes temas de investigación de Marc Baldo es lo que se llaman concentradores solares fotoluminiscentes. Esto es un trabajo que estaba postulado teóricamente que se podía conseguir desde los años 70, pero hasta el año 2008 no se consiguió. Se publicó un Science y, bueno, pues como es esta gente del MIT y de Estados Unidos, lo patentaron, crearon una empresa y publicaron el Science, ¿no? Lo hacen todo el tiempo. Tienen una empresa que se llama Covalent Solar y un poco lo que ellos hicieron fue decir, bueno, la fotovoltaica es muy cara, lo que vamos a hacer es disminuir la superficie fotovoltaica que necesitamos. Entonces, utilizaron unos tintes, actualmente lo están haciendo con tintes orgánicos, con el problema que tienen los materiales orgánicos. La idea es ir a tintes inorgánicos, tienen un vidrio, lo recubren con un material que cuando llega a la luz, ese vidrio absorbe la radiación y la remite a otra longitud de onda. Teniendo en cuenta las propiedades ópticas de esa capa que tenemos encima, pues reflexión total, gran parte de esa luz se va a los extremos y las células fotovoltaicas solo lo colocamos en el canto. Entonces, aquí tenemos, esto salió publicado en El País el miércoles pasado en el suplemento de Futuro. Y bueno, pues aquí se ve un poco lo que es la estructura. Nosotros tenemos luz solar, llega a esas moléculas que hemos depositado encima de la ventana, del vidrio de ventana. Una parte pasa, evidentemente necesitamos que una parte pase para que podamos ver, ¿no? Pero otra parte, la partícula de tinte que tenemos aquí remite en todas las direcciones y cuando se cumple la condición de reflexión total, esa luz no sale del cristal. Si nosotros en el canto ponemos una célula fotovoltaica, recogemos toda esa luz. Eso quiere decir que nosotros podríamos hacer un vidrio tan grande como esta pantalla y tener todo sería superficie para captar el sol y solamente en el borde colocaríamos célula fotovoltaica. Con una tecnología, no con una tecnología, sino con un concepto similar, hay una empresa recientemente creada también en Estados Unidos que se llama Prism Solar. Su tecnología está basada en holografía, no está basada en tintes y de manera así muy rápida lo que hacen es, sobre dos vidrios, meten un holograma actúa como una red de difracción, dispersa la luz. Aquí prácticamente no se ve, pero bueno, os podéis imaginar un holograma, de alguna manera es un holograma de reflexión. Estos son de transmisión, pero de reflexión es lo que nosotros vemos cuando cogemos un CD y le damos la vuelta, que vemos colorines. Esto es de transmisión y entonces es un poco lo mismo. Una parte de la luz va a pasar, otra parte de la luz se va a reflejar y en vez de tener que utilizar todo este área con superficie fotovoltaica vamos a tener que utilizar muchísimo menos. Si nosotros estos hologramas los podemos hacer a bajo coste, a un coste mucho menor que lo que es la célula, aunque la célula nos cueste 1 euro por vatio, podemos bajar hasta la paridad con la red. Más cosas. Este es Sargent, trabaja en la Universidad de Toronto, un excelente divulgador. Igual que mi compañero antes ha recomendado un libro, Tex Sargent publicó hace poco un libro sobre nanotecnología que se llama La danza de las moléculas, que habla de todas estas cosas que estamos hablando de fotovoltaica, pero bueno, habla de hidrógeno, habla de bio, habla de todo, ¿no? Está muy bien. Y Tex Sargent siempre ha estado trabajando buscando lo que, pues uno de los santos griales de la fotovoltaica, que es olvidarnos del silicio, olvidarnos de las tecnologías de plasma, de deposición de capas, y pensar en una pintura. Imaginaros que tenemos una pintura fotovoltaica, cogemos un panel, lo pintamos por spray o por una técnica industrial y colocamos un electrodo encima y tenemos una célula, ¿no? Entonces, bueno, pues Tex Sargent publicó en el año 2009, en mayo del 2009, un artículo en el que decían que habían conseguido eso, una disolución que era fotovoltaica, y no solo eso, sino que absorbía en la parte infrarroja del espectro. Esto, como os decía antes, el espectro solar
absorbe en torno lo máximo que absorbe, como decía antes, entre el amarillo y el verde, ¿no? Por eso vemos el Sol amarillo. Y hay una parte muy grande de la radiación que nos llega del Sol que nos llega en forma de energía infrarroja, que es un 53%. La idea de Sargent es, bueno, esto ya se puede absorber por otras tecnologías, pero si conseguimos absorber la parte de infrarrojo, no solo podemos conseguir absorber la energía del Sol, sino que podemos ir más allá. Podemos absorber la energía de cualquier cuerpo caliente. Nosotros esto lo podríamos colocar, un panel de este tipo o una placa de este tipo, cerca de cualquier fuente de calor y reutilizar esa energía que se está perdiendo en forma de calor. Dentro de todo este boom que hay en el mundo de la fotovoltaica de tercera generación, esto es una noticia del año 2008 del New York Times y habla un poco de lo que está pasando en el Silicon Valley en California, ¿no? California, bueno, pues siempre el Silicon Valley siempre así se ha distinguido sobre todo desde los años 60, por la microelectrónica, pero cada vez hay más empresas que se están, como dice aquí, vuelven la cara al sol, ¿no? Cada vez hay más empresas que están buscando soluciones para conseguir una célula fotovoltaica más barata. En ese sentido, este señor que veis aquí es Martin Rothstein, es el fundador de Nanosolar, del que vamos a hablar ahora, y dice una frase que es muy significativa, ¿no? Esto también es del año 2009, y dice que la industria solar hoy en día se asemeja al Valle, al Silicon Valley, en los años 70, ¿no? Dominado por grandes empresas que estaban fabricando grandes ordenadores. Dice, entonces aparecieron Steve Jobs e IBM con sus ordenadores personales. Y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pues que cambió el mundo, ¿no? Entonces, bueno, él dice que la situación actualmente en el Silicon Valley es un poco algo parecido. Este señor fundó una empresa que se llama Nanosolar en el año 2007. Aquí dicen en el año 2007 una nota de prensa en la que dice que empezaron ya a vender paneles. Eso no es verdad. A día de hoy todavía no han empezado. Hay mucha polémica con eso porque, bueno, Nanosolar fue muy famosa sobre todo porque está participada por Google. La gente, cuando Google empezó a invertir en Nanosolar, empezó a invertir más, ¿no? Y muchas veces se hablan de empresas que son burbujas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, Nanosolar a día de hoy no han llegado a producir, pero bueno, lo que ofrecen... Lo que ofrecen es una tinta, de lo que hablábamos antes, tecnología CIGS, pues ellos han conseguido sintetizar partículas de CIGS, ¿no? Entonces, esas partículas, veis hay un tubo por el que van, podrían imprimir por técnicas de impresión convencional y hacer células, igual que hablábamos antes de Sargent, con sus pinturas fotovoltaicas en el infrarrojo, fabricar células CIGS a esos ritmos que pone ahí, 30 metros por minuto, posibilidad de generar 1 gigavatio. 1 gigavatio es una barbaridad, ¿no? Para que hagáis una idea, la producción mundial actualmente de fotovoltaica está en torno a 7 gigavatios, ¿no? Ellos dicen que pueden conseguir 1 y una vez que tienes la célula o el acero impreso, simplemente se le colocan unos contactos. Eso es un poco lo que ofrecen ellos. Como digo, bueno, pues eso es una cosa que está por salir al mercado, ¿no? Llevan 3 años diciendo que va a salir y de momento no sale. Algún problema debe haber, ¿no? Esto es otro ejemplo, igual que hablábamos antes de las células de silicio amorfo, ¿no? Células de silicio amorfo, veíamos una estructura que era por capas realizadas en un plasma. Este grupo es de la Universidad de Harvard, de Charles Lieber, y ellos lo que han conseguido es hacer nanohilos en los que tenemos silicio amorfo. Tenemos una unión P y N, que son las 3 capas que generan energía fotovoltaica en una célula convencional. Lógicamente, y lo que han hecho es para un hilo de estos comprobar su carácter fotovoltaico. Esto es una curva típica de intensidad-voltaje para materiales fotovoltaicos. Cuando está en oscuridad no produce nada y cuando la iluminamos produce, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan, ¿no?, es utilizar un efecto
un efecto típicamente nano, que es superficie específica. Si nosotros hacemos, en vez de hacer una capa, hacemos un césped, podríamos decir, de estos nanohilos, tenemos una superficie en un tamaño muy pequeño, tenemos una superficie grandísima y podemos generar muchísima electricidad. Y luego esto lo que comentaba antes de la fotosíntesis artificial. Otra tecnología es un poco diferente, no vamos a entrar en detalles, pero lo que hablaba antes de las espinacas, pero es decir, bueno, pues las plantas, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Utilizan la luz del sol para romper moléculas. Si rompemos una molécula de agua, podemos conseguir hidrógeno. Si ese hidrógeno lo combinamos con otras, con CO2, podemos producir carbohidratos y podemos tener combustibles líquidos. No solo podemos conseguir estos combustibles, sino que estamos atrapando CO2, que es como otra línea. Normalmente, cuando se habla de fotosíntesis artificial en la literatura hay bastante confusión, porque hay gente que habla del primer paso, simplemente romper el agua en oxígeno y hidrógeno y aprovechar el hidrógeno. Hay gente que habla de la segunda parte, que es capturar CO2 y producir combustibles basados en carbohidratos. Actualmente hay dos grupos líderes en todas estas cosas. Uno está en el Berkeley National Laboratory, dentro de un gran proyecto, que es el proyecto Helios, que tiene que ver con todas estas, con todo lo que es la energía, con todo lo que es la energía solar, desde la base hasta la aplicación. Es un gran proyecto y está basado en nanotubos dopados con nanocristales de óxido de cobalto. Y otro de los grupos pioneros en todo esto es esta universidad de China, ¿no?, que utiliza compuestos orgánicos. Aquí. Esto está sacado de la gente de Berkeley. Sí. Y lo que se ve esto se está iluminando con luz ultravioleta y vais a ver que empieza ya a generarse hidrógeno. Este es uno de los materiales basados en óxido de cobalto. Ese hidrógeno que se está desprendiendo ahí, pues, bueno, son, como ya digo, todo esto son ensayos preliminares basados en efectos nano, pero, bueno, pues ese hidrógeno de alguna manera se debería aprovechar. Por último, ya, en 2 minutos me gustaría decir, bueno, pues de todo esto, qué es lo que hacemos en el ITMA y en el CIM, ¿no? Y podemos decir que hay 3 líneas de trabajo. Como ITMA y como centro tecnológico, estamos en cosas más cercanas a la industria, ¿no? Estamos desarrollando células solares de capa fina basadas en silicio. Son células parecidas a lo que hemos visto antes, con modificaciones para aumentar la eficiencia, y sobre todo estamos trabajando a nivel de sustrato. El 90% de lo que se hace en células de capa fina está hecho sobre vidrio, y lo que estamos buscando es utilizar estas tecnologías sobre diferentes materiales, materiales cerámicos, materiales metálicos y materiales poliméricos, para poder hacer células que sean más fácilmente integrables en edificación. Ahí vemos una estructura de las capas que hacemos. Esto es una célula que está fabricada aproximadamente con 7 capas y el espesor total es de 1 micra. Esto lo vemos sobre vidrio. Cuando hablábamos de concentradores solares fotoluminiscentes y del grupo de Marbaldo, bueno, pues en el grupo de Marbaldo, con todas estas tecnologías, hay un investigador del ITMA y del CIN que está allí, que es Amador Menéndez, al que muchos conocéis y tenéis el placer de conocer, ¿no? Y está trabajando en todo este tipo de cosas. Y por último, en colaboración con otro departamento, que es el departamento de óptica, estamos empezando a trabajar en soluciones holográficas de bajo coste. En holografía se viene trabajando mucho tiempo. Bueno, en el ITMA hay un grupo en el que se trabaja en holografía, bueno, y se le ha dado mucha difusión a las cosas que hacen en otro tipo de cosas, pero la holografía, como he enseñado antes, tiene un gran potencial para todo lo que es ahorro energético, no solo a nivel de fotovoltaica, lo que hablaba aquí de sistemas de concentración, sino de eficiencia energética. Podemos hacer que la radiación que calienta un edificio se quede fuera y no lo caliente, al revés, que esa radiación pase y no la deje salir. Podemos trabajar, muchas veces lo que hacemos cuando estamos trabajando y nos pega el sol es bajamos las persianas, encendemos la luz. Este tipo de sistemas pueden dirigirnos la luz hacia un determinado sitio y trabajar con luz difusa, y ahí hay un gran campo de aplicación hoy en día, ¿no? Eso es un poco, bueno, aquí he hablado un poco de las colaboraciones que tenemos y nada más, simplemente de darles las gracias.